Sextas Jornadas de Actualización Docente 2022. Los retos de la formación docente en la nueva realidad, las cuales se llevarán a cabo los días 4, 5 y 6 de abril, con la participación de conferencistas magistrales de manera presencial, como el doctor Sergio Cárdenas, el maestro Sergio Molina y el maestro Ismael Vivantes. Es de mencionar que las jornadas no se interrumpieron por motivos de la pandemia, ya que durante el 2020 y 2021 se celebraron en forma remota con conferencias de España, Argentina y entre otros. El día de hoy estamos muy contentos, la Escuela de Ciencias se engalana con su presencia y agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo que tomaron para estar aquí. También asimismo, el día de hoy nos acompañan en el presidio personas que obviamente nos distinguen con su presencia. En representación de la Secretaria de Educación, la doctora Sofía Leticia Morales Garza, nos acompaña la doctora Lucía López Cortés, subsecretaria de Desarrollo Magisterial. Bienvenida, doctora. Asimismo, nos acompaña el doctor Sergio Cárdenas Dejam, profesor investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenido, doctor. Nuestra anfitriona, la maestra Normiliana Díaz de Sollano Núñez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Asimismo, se encuentra con nosotros el licenciado David González Alvarado, director de Desarrollo de Instituciones de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial. Bienvenido, maestro, licenciado. Contamos con la presencia de la doctora Rebeca Rodríguez Garza, directora de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial. Bienvenida, doctora. De las escuelas hermanas, el maestro Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, encargado de la dirección de la Normal Miguel F. Martínez. Asimismo, nos honra con su presencia el maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, director de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Está con nosotros el maestro Francisco Ovalle Perales, director de la Escuela Normal Pablo Olivas. El doctor Octavio Garza Dame, encargado de la dirección del Centro de Actualización del Magisterio de Monterrey. Bienvenido, doctor. La maestra San Juana Rodríguez Tobar, encargada de la dirección de la UPN 19A de Monterrey. Maestra, un placer. El doctor Alejandro Javier Treviño Villarreal, director de la UPN 19B de Guadalupe. Doctor, bienvenido. De igual forma, está con nosotros la maestra María del Socorro Marcos, directora de Experiencia Digital para Negocios y Educación del TEC de Monterrey. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Isaías Herrera Torres, director de graduados de la Escuela Normal Superior. También nos acompaña la doctora Lorena Gurrola Pérez, rectora del IEPE. Bienvenida, doctora. Asimismo, nos acompaña el doctor Alfonso Ramírez. Él es el doctor del Honorable Consejo Doctoral de la Escuela de Ciencias de la Educación. Esperamos que la presente jornada sea de su agrado y asimismo sirva para poder incrementar el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Enseguida le pedimos a nuestra anfitriona, la directora Norma Iliana Díaz de Sollano, directora de la Escuela de Ciencias, tenga bien de brindarnos su mensaje. Muy buenas tardes a todos.
Sean bienvenidos todos, invitados y participantes, a la edición 2022 de las Jornadas de Actualización Docente, que, con su permiso, que año tras año ofrece la Escuela de Ciencias de la Educación. En especial, nuestra comunidad educativa, nuestra escuela, agradece la presencia de nuestras instituciones hermanas, de nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. El tema general de este año, los retos de la formación docente en una nueva realidad, quiere llevarnos a oportunidades y posibilidades para la reflexión, siendo esta una de las herramientas profesionales de quienes hacemos de la docencia casi un modo de vida. En principio, la formación docente no puede ser pensada al margen de los retos que por siempre debe asumir. La formación docente, por su propia naturaleza de origen, transición y destino profesional, es un componente infaltable a lo largo de la carrera de ser maestro. Y ser maestro conlleva estar frente a los desafíos que emergen en el contexto educativo, en el entorno escolar, en el espacio de aula, en la interacción con los actores educativos de todo orden. Así también, la formación docente la vivimos como un proceso de construcción y reconstrucción que opera en dos niveles: el de la producción teórica, en donde los libros y los artículos acerca del tema, sean publicaciones en papel o en medios digitales, cada vez proliferan más, y el del campo de la práctica, donde la formación docente toma forma definida a través de las diferentes ofertas institucionales, con repercusiones en el pensar y el quehacer de los maestros en las aulas, así como de los directivos en las escuelas. Cuando tratamos de significar los retos de la formación docente en una nueva realidad, en primera instancia pensamos en la realidad sanitaria de la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones en nuestra vida social, cultural y educativa. Las experiencias derivadas de ello aún se encuentran frescas en nuestra memoria: formación intensiva con respecto al uso de las TIC, redefinición de los espacios educativos fuera de los edificios escolares, reorganización de los tiempos de planeación y de clase, reorientación del encuadre educativo, todos ellos aspectos de la logística educativa. Pero la nueva realidad no solo tiene la influencia de un factor sanitario, de salud. Los retos que derivan de la nueva realidad deben dar cuenta de otros aspectos de la vida, tanto local como mundial, como las lesiones al tejido de la paz, tanto entre países como entre personas, las interacciones personales con sentido ético, la cooperación a través de las instancias laborales y personales son temas que no son ajenos a la formación docente. Las jornadas de actualización docente han sido una de las estrategias de la Escuela de Ciencias de la Educación. Además de la oferta de los estudios de licenciatura, maestría y doctorado, los tres niveles que conforman la educación de tipo superior, la Escuela ha organizado experiencias de formación docente a través de convenios de cooperación interinstitucional a nivel local, como lo han sido con el CONALEP, la Universidad Tecnológica y las secciones 21 y 50 del CENTE. Pero también la escuela se ha distinguido por participar en el plano internacional a través de convenios de intercambio como con la Universidad de Sherbrooke de Canadá, por ejemplo, la incorporación a JACO, que es la Asociación Hispánica de Colegios y Universidades, al formar parte de AMCE, la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, y ser sede en el año 2010 del 26º Congreso Mundial de Ciencias de la Educación. Todo ello da cuenta de la experiencia de la Escuela de Ciencias de la Educación en las tareas de la formación docente. Es por ello que en este año nos complace contar con 3 conferencistas de calidad probada. El doctor Sergio Cárdenas Benja, experto en temas educativos, perteneciente al Centro de Investigaciones y Docencia Económica. El maestro Ismael Vidales Delgado, maestro y autor de textos sobre temas educativos con una trayectoria en educación de más de 50 años. El maestro Sergio Molina Granados, maestro, ex catedrático de la escuela y director general de formación del CIEP. Los tres se distinguen por su trayectoria académica y por mantener una vigencia profesional que les permite dar sustento a las conferencias que compartirán con nosotros en estos 3 días. Nuevamente, bienvenidos a las Jornadas de Actualización Docente 2022. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por sus palabras. De igual forma, le pedimos a la doctora Lucía López, subsecretaria de Desarrollo Magisterial, que en representación de la secretaria de Educación, la doctora Sofía Leticia Morales, tenga a bien brindarnos el mensaje de inauguración.
buenas tardes a todos. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas. Estimados doctor Sergio Cárdenas Dehna, maestra Noreliana Díaz de Solano Núñez, muchas gracias. Gracias, doctor, por aceptar la invitación que se le hizo, y gracias a la Escuela de Ciencias por decir sí y hacer todas las gestiones necesarias para que este día y mañana podamos disfrutar de su conocimiento. Gracias por ser generoso y por compartirlo con nosotros. A los directores de las instituciones formadoras de docentes, como siempre, mi agradecimiento por unirse en este tipo de foros y de encuentros. Al entrar ahorita al recinto, de verdad es un orgullo para mí ver a todo el equipo de la Escuela de Ciencias unidos en este proyecto. Se nota, no sé si estamos todavía en una etapa pospandémica, no cantemos tanta victoria, pero lo que sí sé es que ya podemos reunirnos como el día de hoy, y estamos empezando a ver también a nuestros estudiantes que confluyen, van, se acercan, disfrutan y están en los trayectos, en los espacios de las escuelas. Las escuelas sin la vida de los estudiantes, la verdad, no se convierten en escuelas. Cuando hay toda esa algarabía, cuando están ensayando, cuando están practicando, cuando están discutiendo sus proyectos, es cuando realmente uno dice hay escuela. Y ya lo empezamos a ver a partir de que los chicos han regresado en este semestre. Los chicos, y no tan chicos, para los que tienen a maestros en servicio. Me voy a permitir, el día de hoy, la doctora Sofía Leticia Morales Garza tenía toda la intención de estar aquí con ustedes. Por motivos de agenda no le fue posible y me ha compartido su mensaje para que le dé lectura. Entonces me voy a permitir darle lectura al mensaje de la Secretaría de Educación. Quiero agradecer antes que nada a la Escuela de Ciencias de la Educación por impulsar estas jornadas docentes. La escuela está orientada a la formación y profesionalización de docentes en servicios de educación básica, media superior y superior desde 1983. Ha organizado estas jornadas de actualización que han beneficiado a incontables docentes y estudiantes. Me da mucho gusto también tener entre nosotros al doctor Cárdenas Dehna. El doctor Cárdenas es profesor investigador en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestro y doctor por la Universidad de Harvard, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El doctor ha sido el investigador líder de diversos proyectos, incluyendo estudios sobre el diseño de programas de tecnología educativa, educación a distancia, tutoría y becas, así como de la evaluación de programas de atención y educación a la primera infancia. La educación, como sabemos, es un componente esencial para el desarrollo de los países, es una palanca de cambio que genera equidad y prosperidad en las sociedades. Para que la educación sea efectiva, es necesario contar con docentes bien formados, que sean capaces de afrontar los retos sociales, tecnológicos y ahora incluso sanitarios del siglo XXI. Estoy segura de que las palabras del doctor Cárdenas en torno a la formación serán de gran utilidad para entender la circunstancia pedagógica actual y en particular para definir los retos de este periodo por el que estamos transitando. Mediante diversas pruebas diagnósticas comenzamos a tener un panorama de la situación de nuestras alumnas y alumnos tras la pandemia en Nuevo León. La Probamía, medición independiente de aprendizajes, aplicada a alumnos y alumnas de segundo, tercero y cuarto grado, muestra que 64% de ellos no pueden comprender un texto simple, que 3 de cada 10 estudiantes no pueden sumar ni restar y cada 5 estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez. En otra prueba, esta vez de estudiantes de sexto de primaria, encontramos que 2 de cada 3 niños y niñas se encuentran en la categoría de atención urgente en español, lo que significa que 67% de las alumnas y alumnos no pueden dominar contenidos de cuarto y quinto grado, a pesar de que están en sexto grado. Y encontramos también que en matemáticas la cifra de atención urgente asciende al 82%. Salir de esta encrucijada va a requerir de la ayuda de todos y todas, de las y los docentes que ya están frente a grupo,
y de quienes a un paso de comenzar su vida en el magisterio pronto estarán en un grupo, frente al grupo. Esta situación producida por 2 años de encierro necesitará de una estrategia que habrá de ocuparnos durante varios ciclos escolares. Un niño que no aprende a leer y escribir en tiempo y forma se vuelve un niño invisible. Es necesario que los docentes sigan con una actualización pedagógica continua y permanente, que mejoren sus estrategias de enseñanza para fortalecer su práctica y para que puedan potencializar los aprendizajes de sus alumnos. No hemos de ofendernos porque nos digan que mejoremos nuestras estrategias. Siempre es susceptible de mejorar. Nunca está acabado el conocimiento ni el aprendizaje, y mucho menos la forma de enseñar. También es necesario que maestras y maestros adopten recursos innovadores que les ayuden en su trabajo diario, que desarrollen sus competencias digitales, para que puedan comprender el mundo de las nuevas generaciones y para que puedan emplear las herramientas adecuadas propias a estos tiempos. Asimismo, me parece importante que tanto docentes en activo como quienes habrán de integrarse a la vida laboral gocen de un bienestar socioemocional pleno, que les permita tener una actitud positiva y estable, que puedan transmitirle a los demás. Agradezco el entusiasmo de todas y todos quienes han decidido participar en estas jornadas de actualización. Estoy segura que con foros como este, de la mano de expertos como el doctor Sergio Cárdenas, podremos analizar y encarar los retos que nos ha planteado la pandemia y la formación de los niños y jóvenes de Nuevo León. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a estas jornadas de la Escuela de las Ciencias de la Educación. Muchas gracias por hacerlas y por organizarlas. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias, doctora. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Sergio Cárdenas, presidente del CREFAL. Es doctor y maestro en educación por la Universidad de Harvard, así como maestro en administración y políticas públicas por el CIDE, institución donde ha laborado como profesor investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, así como consultor por diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO. Asimismo, ha realizado proyectos de investigación sobre política educativa para la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y varios gobiernos locales. Actualmente es editor de la revista Reformas y Políticas Educativas del Fondo de Cultura Económica y se desempeña como director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la palabra y que sea provechoso para ustedes. Buenas tardes. Bueno, antes quisiera aclarar, a veces el internet se convierte en una especie de capa geológica de lo que uno fue hace unos años. Entonces, hace unos años fui director de CREFAL, hace unos años fui editor de la revista, y fue mi error por no haber actualizado esos datos, pero actualmente solo soy profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y me siento muy honrado, eso sí, eso es permanente, siempre, de hablar con profesores. De hecho, debo confesar, cada vez menos, pero una de las invitaciones que más preocupación me causaba era con profesores, y la razón era muy simple, que uno asumía saber de educación, pero obviamente los expertos, los que están en el día a día, los que adaptan las políticas, currículos y cualquier decisión que se dé en los sistemas son los profesores. Entonces, venir a hablar de educación cuando uno intenta investigarlo, explicarlo, analizarlo, a quienes realmente están con las decisiones día a día, siempre es un reto importante, pero por otra parte también son el tipo de invitaciones que uno no puede, a los cuales no puede uno negarse. Entonces, muy honrado y muy agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes. Yo voy a hacer una reflexión lo más rápida posible para poder interactuar, platicar, conversar
la idea es generar un poco lo que hicimos en la mañana, incluso esta conversación de hacia dónde puede ir la formación docente, que está muy ligada a dos cosas esencialmente. Uno es cuál es ese ciudadano que nos imaginamos, es decir, nosotros los que nos dedicamos a la docencia, aunque en mi caso en educación superior y obviamente no tan intenso como lo que ustedes normalmente hacen, pero siempre estamos pensando qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, es decir, qué es lo que queremos que se reproduzca, que continúe, que pase, digamos, en unos años. De hecho, yo con cierta broma, comento al menos con mis estudiantes, yo doy clases en una licenciatura en políticas públicas y les digo, miren, no hay nada filantrópico en que yo intente darles la mejor clase posible. La verdad es que me interesa que ustedes aprendan todo lo que puedan y que sean muy buenos analistas de política pública, porque ustedes van a tomar decisiones que van a afectar. Entonces, con cierto egoísmo voy a hacer el mejor esfuerzo para enseñarles. Digo, obviamente hay cierta broma, pero lo que quiero enfatizar es que en las manos del docente, y esto es un cliché incluso o algo que se menciona con más frecuencia de lo que realmente debemos reflexionar, es que en las manos del docente está precisamente el ciudadano que tendremos en unos años, en unas décadas, que es justo el título que pensé utilizar. Y ahora les voy a mostrar por qué puede sonar un poquito exagerado lo de aprendientes del siglo XXII, pero ya está a la vuelta, desafortunadamente. Digo desafortunadamente en términos de la prisa. Como ya se mencionó, estamos en un entorno extremadamente complejo. Ustedes lo han visto, lo han vivido. Estamos efectivamente previendo o tratando de aprender sobre cómo regresar a lo que nosotros considerábamos lo normal, todavía con mucha incertidumbre. Pero si hay una certeza es que tenemos que recuperar y tenemos que volver a operar y echar a andar los sistemas educativos, no en términos de que se hubieran dejado de cumplir con su función. Yo creo que los sistemas, las escuelas, los docentes se fueron adecuando y muchos de ellos hicieron, o muchos de ustedes hicieron cosas heroicas para que los sistemas educativos continuaran. Eso obviamente hay que reconocerlo. Pero este esfuerzo de cómo vamos a tratar de seguir formando de la mejor manera posible a los ciudadanos del siglo XXII es algo que no se interrumpe. Entonces, lo que haré hoy es simplemente hacer esta reflexión, digamos, para tratar de invitarlos a conversar. Lo bueno es que no estoy presentando la tecnología, si no hubiera sido todavía más penoso. Pero, primera mención, obviamente estamos pensando en anticipar cosas que no sabemos si van a suceder. Y aquí hay una broma, seguro han escuchado esta frase, donde dice, predecir algo es muy difícil, especialmente si se trata del futuro. Entonces me anoto ahí, y es un poco como decir que un poco también lo que yo voy a sugerir puede hacer sentido dependiendo de diferentes condiciones. Y esta frase se atribuye, y de hecho por eso lo ponía también incluso un poco como en broma, se le atribuye a un beisbolista y a un físico. Yo lo había escuchado al beisbolista justo cuando estaba tratando de encontrar su imagen. Me di cuenta que había un debate bastante encendido donde decían no fue el beisbolista, fue un físico. Elijan cuál, la conclusión es la misma. Es muy difícil poder predecir lo que va a suceder. Y al final lo que hacen los docentes, esto es importante, están tratando de contribuir a que ese futuro tenga una cara más conocida o que vaya más cercano a lo que asumimos las sociedades, insisto, deben de reproducir. ¿Quiénes son los docentes? Esto probablemente ustedes lo conocen, pero es solamente para tratar de dar un contexto a lo difícil que resulta prever y formar a los docentes. Hoy tuvimos justo una conversación, esta labor de formar a miles de personas sabiendo que van a arrancar carreras que van a durar 30 o 35 años en promedio, es algo que por supuesto tiene mucha importancia y es muy complejo. En el país, estos son los últimos datos que se tenían, hay 1.2 millones de docentes, la mayoría son mujeres. La edad promedio es de 40 años, 8 de cada 10 tienen licenciatura, 1 de cada 10 tiene maestría, 1 de cada 100, si no mal recuerdo, tiene doctorado y 3 de cada 100 tienen más de 60 años de edad. ¿Por qué pongo esto? Porque al final nos da una idea del periodo en el que van a estar dentro de las aulas, que son alrededor de 30 a 35 años, es decir, los docentes que se están formando en este momento van a estar trabajando alrededor de 30 a 35 años dentro del sistema educativo. Son 30 o 35 años o 30 o 35 generaciones de estudiantes. A lo mejor ustedes recuerdan un documental, sí es un documental que se hizo hace unos años, donde se criticaba mucho al sistema de Estados Unidos y una persona
hablaba del número de generaciones que había atendido y de una manera muy crítica decía, ese es el tamaño del daño que hemos hecho cuando tenemos un mal sistema educativo. Yo lo pongo en el otro sentido, esa es la oportunidad que tenemos para formar de la mejor manera posible 30 generaciones. Esta gráfica es un poco para explicarles justo por qué pienso que ya estamos formando a los ciudadanos del 2022, perdón, del siglo XXII. Los niños todavía no serían ciudadanos, pero tenemos entonces, esta es la gráfica, digamos, esta es la descripción, digamos, la representación de la edad. La mayoría, si se fijan, se jubilan a los 30 o 35 años de servicio. Eso es lo que quería mostrar. Y el título, aunque suene un poco exagerado, por eso la pregunta es, ¿podemos hablar ya del siglo XXII? Lo que quería mostrarles es dónde estamos. Estamos, si estuviéramos en el 2025, que es el año que elegí, pensando en los que todavía están en una normal o en una universidad, y es cuando van a comenzar su carrera docente, muchos de ellos, el estudiante de su primera generación tendrá 6 años. Esto es en el 2025. Si avanzamos a su último año, digamos, de una carrera tradicional, que son 35 años de servicio, su primer alumno tendrá 41. Y el último alumno, es decir, el de la última generación, asumamos que está dando un primer año, tendrá 6 años. Si nos vamos algunos años además, más adelante, el profesor ya tendrá 85 años, que es más o menos el promedio de expectativa de vida. El estudiante de la primera generación tendrá 66 y su último estudiante, es decir, el último que estuvo en una aula con ese maestro en activo, tendrá 31. Cuando llegamos al 2100, esta fecha mágica del siglo XXII, lo que tendremos es a ese estudiante que alcanzó a formar, que se está formando en este momento, que tiene 46 años, es un infante de 46 años. Bromeo, por supuesto, pero quiero decir que en este momento entonces estamos formando a quien va a dar clases a esa persona que va a llegar al año 2100 con 46 años de edad, que además, si los avances tecnológicos continúan, evidentemente tendrá probablemente 40, 45, 50 años, no sabemos, adelante todavía de vida. Entonces, por eso es el argumento, digo, sé que suena un poco exagerado hablar de que estamos formando al ciudadano del siglo XXII, pero en realidad ya lo estamos haciendo. Es decir, en este momento, insisto, estamos formando al docente, que en el siglo XXII, hasta el siglo XXII llegarán pues los efectos de cómo enseña. Ahora, cuando hablamos del docente ideal, y yo sé que este es todo un debate, de hecho, si quisiéramos complementar esta frase de que no hay que hablar ni de religión ni de política, el otro tema que hay que evitar, si queremos al menos evitar una gran controversia, es define al docente ideal. Es decir, cuál es ese docente al que todos aspiraríamos, y ahí entraríamos en una discusión enorme. Hay cualquier cantidad de modelos, hay cualquier cantidad de investigación que nos dirían cuál es ese docente ideal. Por supuesto, en extremos. Recuerdo un compañero profesor de la universidad, no voy a decir qué estado, pero en una universidad estatal me decía, mira, es muy difícil competir porque los alumnos prefieren al docente que organiza viajes de estudio o al que organiza periódicos murales. Dice, yo que les exijo siempre salgo mal evaluado. Entonces, evidentemente ahí la lógica o la definición de docente ideal era muy distinta a la que uno aspira, pero aquí hay 3 aspectos que yo, insisto, solo es una propuesta, una idea, que pueden hacer a un buen docente. Lo primero es conocimiento, lo segundo es intención y lo tercero son condiciones. Conocimiento es en un sentido de saber qué enseñar y saber cómo enseñar. Yo sé que esto es por supuesto, debate complejo sobre cómo logramos formar y cómo logramos que un docente pueda tener esas habilidades para poder provocar aprendizajes en sus alumnos. Entonces tenemos, las herramientas tradicionales son de formación pre y en servicio. Después tenemos intención, que es lo que buscamos para lograrlo, es la sensibilización y el reconocimiento de metas de desempeño. Aquí es muy importante mencionar que uno aspiraría a que los profesores o los docentes o las profesoras tengan la voluntad de enseñar y el conocimiento para hacerlo. Si se fijan, muchos de los programas y las políticas que echamos a andar tratan de corregir uno u otro. Sabemos que hay docentes que saben hacer su trabajo, pero se asume que por alguna razón no lo hacen. O bien, sabemos que hay docentes que quieren hacerlo, pero por alguna razón no saben cómo hacerlo. Entonces, la condición ideal, y por eso era esta lógica, es que tengamos docentes que saben enseñar y que quieren enseñar. Todo esto controlado o en cierta forma afectado por un tema de condiciones. Es decir,
Podemos tener al maestro mejor formado, al maestro o a la maestra más motivada, pero si no hay condiciones mínimas, que usualmente son las que provee el sistema educativo, esto se complica. O si la familia, que también es otro problema, en términos de cuando no se alinean o no colaboran, digamos, con la comunidad escolar, es un reto que recae en el docente y que hay que corregir. Entonces, estas tres condiciones, insisto, es solo una reflexión, marcarían cuál es esa condición ideal para tener docentes con mucho mayor eficacia. La base de cualquier sistema educativo en términos de cómo mejorar la calidad de los docentes es atraer a los mejores, es decir, tengo que asegurarme que tengo a los candidatos o a las personas interesadas en ser docentes que tienen todas las condiciones, características, conocimientos previos, trayectoria para destacar en una profesión muy compleja. Segundo, acompañarnos. Evidentemente tiene que haber un proceso de formación. Digo, hay toda una serie de evidencia que muestra justo cómo en los primeros años los docentes no son tan efectivos como se esperaría. Esto es algo natural porque hay una curva de aprendizaje. Y finalmente reconocerlos, es decir, cuando yo sé que un docente o una docente está cumpliendo con sus funciones, hay que procurar acompañarla y apoyarla. Entonces, el docente ideal, en cierta manera, insisto, es solo una propuesta, esto se puede debatir, es una persona que diagnostica, planea, ajusta y actúa. Es decir, requerimos a alguien que esté constantemente pensando en cómo lograr esos objetivos que se establezcan, especialmente en términos de aprendizaje. Entonces, asumimos que deben ser planificadores, capaces de diagnosticar los diferentes niveles de conocimiento de los estudiantes y las diferentes maneras en que aprenden. Recuerdo que una de las definiciones de docente efectivo, en este caso era de Muñoz Izquierdo, decía que un buen docente es el que logra ajustar el currículo a las necesidades de sus alumnos. Así de simple. Y yo creo que eso es algo que ustedes lo han visto, lo conocen, pero es muy complejo realizar. Entonces, este es un poco uno de los objetivos que se buscaría. Debe comprender el proceso de aprendizaje y tener un amplio repertorio de métodos de enseñanza a su alcance. Es como una caja de herramientas que va respondiendo a las necesidades de cada estudiante para poder acompañarlo, dependiendo de la trayectoria que tuviera, los conocimientos previos que tuviera, lo que hubiera hecho el profesor que estuvo en el grado anterior y, por supuesto, las características y condiciones de las familias. Ahí estoy seguro que ustedes pueden tener cualquier cantidad de ejemplos sobre cómo sucede este proceso de ajuste. Y esto va ligado a condiciones que ya veremos, temas de autonomía, de libertad, de reconocimiento, de espacio, que creemos un espacio para que los docentes efectivamente puedan hacer ese ajuste curricular. Yo voy a hablar muy rápidamente de 10 retos, insisto, son más reflexiones, aunque en todos, por supuesto, hay trabajo previo que lo sugiere, y me encantará conversar sobre esto, es decir, quizá es una invitación más a reflexionar, quizá es una provocación para tratar de entender si estos retos en realidad estamos preparados para tomarlos o capturan lo que está sucediendo. El primer reto que encuentro en términos de actividades o procesos de formación docente es que se está respondiendo o se va a responder a objetivos de aprendizaje crecientes y diversificados. Si preguntáramos, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos a los 70, que es cuando yo hice la primaria, y le preguntáramos a un docente, oye, ¿qué es importante que aprenda Sergio? Probablemente me ha dicho lectura, matemáticas, en fin, lo tradicional, y a lo mejor le va a ir bien, ¿no? Esperamos que le vaya bien. Si lo hacemos en este momento, prácticamente es un abanico, es decir, por supuesto existen esas habilidades fundacionales, pero ya también empezamos a escuchar, por ejemplo, este caso que les traigo aquí, que son habilidades de programación. Por ejemplo, ahora se asume que todos los niños deberían aprender a programar. Y no es un asunto de tecnología, no es un asunto de empleo, por supuesto está ligado a eso, sino que ya hay un proceso de reflexión que asumimos le va a permitir al estudiante poder destacar. Esta gráfica es una herramienta de Google, a lo mejor alguno de ustedes la ha hecho, que es el número de veces que se menciona una cierta palabra. En este caso, si no mal recuerdo, es coding, ¿no? Programación. Y si se fijan, va creciendo en los últimos años, quiere decir que hay más interés, ese concepto se agrega más en libros, y entonces empezamos a ver cómo, insisto, se van diversificando y agregando conceptos, en este caso objetivos de aprendizaje. Y una frase que se comienza a escuchar es, será mejor decirle a la computadora qué hacer o una computadora te comunicará lo que tú debes hacer.
Esto, por supuesto, también puede generar todo un debate si esto sucederá. Básicamente lo que nos dice es que es importante comenzar a aprender a usar estas herramientas, o alguien más usará estas herramientas y te desplazará. Ese es en esencia lo que nos recuerda. Pero el punto que quisiera resaltar es que es un proceso en el que se van agregando competencias, habilidades. Esto es permanente, hay todo un debate sobre qué agregamos a la escuela. A veces tiene un sentido negativo. Por ejemplo, alguna vez escuchaba un anuncio de una escuela privada que era un listado enorme de actividades. Yo, de hecho, al escucharlo dije, pobres niños, no tienen tiempo ni para comer. Van a estudiar chino, inglés, taekwondo, natación, en fin, se hace un listado enorme. Y entonces también se puede caer en ese abuso, pero lo que sí es importante mencionar, especialmente en el debate sobre competencias relevantes, que ahora se engloba mucho en la conversación sobre competencias siglo XXI, es que estamos explorando competencias que han ido más allá de lo tradicional o más allá de lo que el sistema educativo asumía debía desarrollar. El currículum se va complementando de una manera muy acelerada, y esto es un reto que todos los docentes tendrán por una razón que ahora viene aquí. No solamente hay que pensar en lo que el estudiante debe desarrollar, sino que para que el estudiante pueda desarrollarlos, el profesor o la profesora tiene que desarrollarlos. Entonces yo no puedo enseñar programación, al menos no, digamos, con toda la posibilidad y capacidad para hacerlo, si no tengo mínimas bases. Hay todo un debate sobre los idiomas. Hay, por ejemplo, temas de metacognición, de pensamiento crítico, de emprendedurismo, que serían por lo menos muy difíciles de enseñar si el profesor no tiene algunas de estas habilidades. Entonces, ese es el otro gran reto. ¿Cómo hacemos que el sistema pueda no solamente reconocer competencias y habilidades importantes para los niños, sino que una vez que forman parte del currículo, sea de manera formal o informal, cómo hacemos que todos los docentes desarrollen también esas habilidades? Y entonces este es un gran reto. Y aquí tenemos un problema, primero conocerlas. Este es un estudio que hicimos en Guanajuato. Y lo que hacíamos era preguntarle a los directores, a directores, padres y docentes si habían escuchado el término habilidades del siglo XXI. Vean el comportamiento. Entre padres y madres, 94% decía que no había escuchado estas competencias. Entre docentes, el 52%, y entre directivos era el 27%. Quiere decir que en el mejor de los casos, en el caso de los directores, 1 de cada 4 no había escuchado estas competencias. Luego entonces, este es parte del reto. ¿Cómo voy a lograr desarrollar una competencia que se vuelve relevante si no la tengo, digamos, en el mapa, al menos como una inquietud por parte del directivo, y en el caso de docentes era alrededor de la mitad? Obviamente era un problema todavía más notorio en el caso de los padres, porque no conocían este concepto y se hacía algo, por supuesto, mucho más complejo. Y este es mi punto. Tiene la misma importancia formar a los docentes para adquirir habilidades del siglo XXI que transmitirla. Es decir, cuando se incorpora una competencia para el sistema educativo, hay que pensar no solamente en los niños, niñas o jóvenes o el estudiante en general, sino también en los docentes. Y este es un reto muy importante. Y se habla, en este caso, que observar procesos en aula y prácticas docentes ayudaría, por supuesto, a desarrollar este tipo de competencias. El reto número 3, y esto puede generar también controversia, preparar para la desescolarización. Obviamente no estamos pensando en esta concepción filosófica donde se decía que la escuela cumplía objetivos contrarios a los que había sido creados. Estamos pensando en que la escuela ya no es el monopolio donde los estudiantes aprenden. Es decir, los docentes, ustedes ya lo saben, están compitiendo con tecnología, están compitiendo con videos, están compitiendo con recursos que, al menos cuando yo estudié, no se tenían al alcance. Cuando uno hace una presentación, ya algún alumno está googleando el autor que uno sugirió, o tuvo oportunidad de ver otras clases, o incluso tuvo oportunidad de ver la misma clase con un profesor que era la gran autoridad en la materia. Entonces, este es el reto 3, en realidad, sobre cómo nos vamos a preparar para un escenario en el que la escuela ha perdido ese rol único y el docente, en cierta medida también, de ser la principal fuente de aprendizaje. Sí quiero aclarar que no quiere decir que esto signifique que el docente pierde peso. Yo creo que es lo contrario. Es decir, el docente requiere adaptarse pedagógicamente y mejorar las prácticas para seguir teniendo esa, digamos, legitimidad en términos de enseñanza, pero es un hecho que la escuela se ha modificado. Insisto, ya no es la única fuente de aprendizaje, y esto es algo que hay que estar preparados porque es la herramienta que hemos utilizado por muchos años.
El otro tema ligado justo a este tema, a este reto, y hay que también reconocerlo, es que la pandemia aceleró, lo que ustedes ya saben, de una manera dramática estos cambios. Entonces lo que observamos es que ya hay actividades que sustituyen a la escuela, al menos se asume, no estoy diciendo que sean igual de eficaces, pero ya hay una percepción de que se puede aprender fuera de la escuela. Esto tiene dos lados, tiene un lado positivo, donde efectivamente hay que aprender en cualquier oportunidad que se genere, pero también tiene un lado negativo, donde la escuela, insisto, pierde esa relevancia que tenía. Hay rutas paralelas a la docencia, de hecho ahora hay cualquier cantidad de certificaciones, uno puede tomar cursos sobre muchos temas que antes solo se podían tomar en la universidad, y esto por supuesto genera mayores demandas. Hay nuevas trayectorias formativas, de hecho a lo mejor han escuchado estos casos, sobre todo en superior, donde los estudiantes pueden abandonar, incluso hay programas donde casi se les invita a abandonar por las empresas para que comiencen a emprender y no pierdan tiempo, entre comillas, en sus programas de formación. Hay también empresas que comienzan a contratar ya no en la escuela como egresado, sino en los foros donde se resuelven problemas. Es decir, yo voy a contratar a la persona independientemente a su credencial, y esto crea un trayectorio formativo distinto. Y por supuesto la educación no formal e informal, que esto va a ser algo esencial en un periodo de recuperación. Reto número 4, y este es fundamental, necesitamos preparar docentes equitativos. Esto es algo que se menciona con mucha frecuencia, pero no lo hacemos. A veces los profesores reproducimos las desigualdades que deberíamos evitar, es decir, conceptualmente asumimos que estamos ayudando a acabar con desigualdades, pero en la práctica las estamos reproduciendo. Y aquí hay un ejemplo, de hecho falleció ya, pero había un exministro de Educación argentino que decía que uno de sus problemas era convencer a los directores de que recibieran alumnos que habían abandonado. Entonces él sabía de algún estudiante abandonado, lo llevaba a la escuela, y el director le reclamaba, le decía: oiga, ministro, a mí me cuesta tanto trabajo sacarlo y usted me lo trae de vuelta. Entonces a veces como docentes, sin darnos cuenta, sin que haya una intención, no tenemos esta conceptualización alrededor de las desigualdades injustas o de la equidad, y terminamos afectando a los alumnos. Entonces necesitamos docentes que entiendan justo estas diferencias que surgen entre los estudiantes en términos de cultura, idioma, comunidad, género, educación previa y otros factores, así como diferencias en intereses y habilidades, pero no solo que comprendan eso, sino que además lo puedan corregir, es decir, que haya una intervención precisa para poder compensar esas diferencias. Este gráfico es muy común, seguramente lo han visto, es la diferencia entre igualdad y equidad. Aspiramos a intervenciones que promuevan la equidad, es decir, que sean o que se guíen en la equidad para que logren una intervención diferenciada que permita condiciones similares a todos independientemente de dónde se encuentren. Y este es un dato que quiero compartirles nada más para un poco comentarles que no es algo que no hayamos observado. Este es un estudio también que hicimos, en este caso en Aguascalientes, donde les poníamos historias o viñetas a los docentes y les pedíamos que resolvieran, es decir, usted tiene un alumno con X, Y o Z característica, ¿qué es lo que haría? Y le dábamos 4 opciones. Ahí están las 4 opciones, que era compensar desigualdad, aplicar la norma independientemente del efecto que tuviera, o tomar una decisión que profundizaba la desigualdad. Y si ustedes pueden ver ese dato en este estudio, alrededor del 45% de los profesores, insisto, no intencionalmente, es una manera de operar que quizá el propio sistema provoca, profundizaban la desigualdad injusta. Entonces aquí lo que quiero resaltar es que este gran reto no nos sirve tener a los docentes mejor formados si no tienen o aceptan esta perspectiva de provocar o eliminar desigualdades injustas. Esto es muy importante, especialmente ahora en un periodo de recuperación. Como ya comentamos, ha habido acciones heroicas y también acciones, digamos, cuestionables. ¿Cuántas veces escuchamos de docentes que trabajaban 20 horas al día o 16 horas al día para poder atender a todos los alumnos? Pero también escuchamos a los docentes que decían: si tú no traes teléfono, no te acerques, hasta que tengas teléfono vuelves a clase. ¿Podría ser funcional? Probablemente. ¿Podría ser eficiente? Probablemente, pero era tremendamente injusto. No juzgo, es decir, obviamente solo el que estuvo frente al aula podría saber por qué se tomaba una decisión, pero esa decisión automáticamente dejaba alumnos fuera. Entonces, por eso necesitamos este es un reto en preparar docentes equitativos. Tenemos también que pensar en docentes democráticos, ese es otro gran reto.
En la mañana les bromeaba, alguna vez estaba aprendiendo una actividad y la persona que me enseñaba tendía a hacer cosas diferentes de las que decía. Había que hacer dobleces o era un trabajo manual y siempre me decía, oye, haz como te digo, no como yo hago. Era como su frase y bueno, sí, tenía razón. Pero aquí ustedes lo saben, la manera en que nos relacionamos con los demás, la manera en que llevamos cualquier grupo, también marca el comportamiento que esperamos de los alumnos. Si nosotros no respetamos a los alumnos, no podemos esperar que se respeten entre ellos. En fin, esto ustedes lo conocen mejor. Este es el último dato, probablemente haya otros más recientes, me disculpo, pero es el que yo conozco, que ya tiene sus 17 años, pero que habla precisamente del problema. Este dato era la encuesta de creencias, actitudes y valores en el 2005, y en ese entonces, ojalá esto haya cambiado, 25% de los maestros reconocía que en lo personal inculca valores a sus alumnos que ellos mismos no respetan. Es como esta contradicción entre lo que podemos hacer. Al final, parte del reto del docente es que se convierte en un modelo. Es decir, es a quien los estudiantes valoran y tratan incluso de replicar. Solo 41% de los maestros consideran que la población siempre debe obedecer las leyes. Esta es fue una encuesta representativa a nivel nacional que nos decía dónde andábamos en términos de cultura ciudadana. Y finalmente, 1 de cada 4 maestros no aceptaría o aceptaría en parte que una persona de otra raza viviera en su casa. No quiero, y sí quiero enfatizar que no es un asunto de ofender o vilipendiar, es decir, de presentar como villano a los docentes, solo presento que como sociedad los docentes nos capturan muy bien. Entonces es probable que estos datos no solamente correspondan a esa profesión, sino sea uno de los retos que precisamente enfrentamos como sociedad y que hay que cambiar. Luego entonces, por eso es este énfasis en poder formar docentes democráticos. La educación democrática entonces comienza no solo con los niños a quienes se debe enseñar, sino también con los ciudadanos que deben ser sus maestros. Este va a ser otro gran reto, cómo nos relacionamos, cómo expresamos ideas, cómo respetamos las de los demás, cómo evitamos esa postura de la ley aplica cuando me conviene y cuando no me conviene, bueno, tendré que seguir otra ruta. Esto es algo, por supuesto, que hay que enfatizar en los programas de formación. Así como los estudiantes necesitan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes democráticas, sus maestros también deben estar preparadas mediante la comprensión de conocimiento, habilidades y disposiciones necesarias para promulgar la educación democrática. Ese es el reto número 5. El reto número 6, de hecho justo teníamos esa conversación en la mañana. Algunos de estos retos vienen de un documento muy reciente de la UNESCO, Futuros de la Educación, donde ya se habla precisamente de docentes e investigadores. Y dice, los docentes serán convocantes, practicantes e investigadores clave en la construcción de un nuevo contrato social para la educación. La profesión docente necesita definir preguntas de investigación y responderlas. Esto es muy importante, en la mañana lo conversábamos. Usualmente el docente es objeto de investigación, a veces acompañante en investigación, pero pocas veces produce investigación. Y cuando se habla de un docente investigador, no solamente es en términos de que publique, digo, ojalá pudiera hacerlo, eso es muy bueno, sino en términos de resolver problemas, resolver sus propios problemas. Entonces necesitamos también acompañar a un profesor o a los profesores, las profesoras, para poder desarrollar esta capacidad de comprender los problemas que está enfrentando en el aula, usar esa formación que ha adquirido para explorar, identificar soluciones y con evidencia tratar de generar el mejor resultado posible para sus estudiantes. El reto número 7 son docentes colaborativos. Esto es fundamental. De hecho, es algo también que mencionábamos en una sesión previa. Las escuelas y nuestros sistemas se enfrentan a tales problemas que solo se van a resolver con un ejercicio de colaboración. Y esa colaboración requiere crear, por supuesto, lenguajes comunes, reglas para poder intercambiar, reglas para poder acordar lo que se va a hacer y sobre todo un acompañamiento. Es decir, debemos asumir que si un estudiante abandona la escuela no es responsabilidad del profesor de quinto, en realidad es responsabilidad de toda la comunidad escolar y se tiene que, por lo menos, vislumbrar cómo ese grupo, ese equipo de trabajo podría evitar esos abandonos o ese abandono. De hecho, en este caso, habrán escuchado ciertos acercamientos donde se empieza a pensar más como lo hacen los médicos, por ejemplo, es decir, son equipos de médicos viendo caso por caso, caso clínico por caso clínico, para tratar de encontrar cuál es la solución a la enfermedad. Acá un poco lo que se sugiere es precisamente cómo logramos crear esas comunidades, insisto, que asuman que un estudiante que abandona no es un problema individual, sino es un problema colectivo.
Y aquí la frase precisamente es: talentos y habilidades individuales de los maestros deben ser reforzados por la colaboración y el apoyo. Los docentes tienen y deben seguir teniendo un papel central en la reconfiguración del contrato social. Sus habilidades para hacerlo se ven directamente afectadas por el grado de cooperación. Yo sé que esto es algo que sucede en algunas escuelas, pero no sucede en todas las escuelas. Entonces, parte del reto es cómo podríamos hacer que esto suceda de manera general y sea una práctica común. Y esto, por supuesto, se lleva a cabo desde cómo los formamos. Les comentaba una anécdota también en la mañana, en donde trabajé hasta hace unos años, hasta el 2018, en el CREFAL. A un costado de sus instalaciones había una escuela de teatro. Y los alumnos de esta escuela estudiaban en la Ciudad de México un año y luego se iban un año a Pátzcuaro a estudiar en esa institución. Cuando uno le preguntaba al director por qué hacían eso, decía: es que el teatro se hace en equipo, en grupo. Entonces, cuando vienen acá, viven en dormitorios, tienen que convivir y de aquí salen a organizar obras de teatro en comunidades. Yo quiero que aprendan a trabajar en equipo porque el teatro se hace de manera colectiva. Es decir, había un objetivo, digamos, en términos de enseñanza, que se estaba provocando. El reto 8, y este es fundamental también: necesitamos docentes que aprenderán durante toda la vida. Pensar que la formación normalista o universitaria, digamos, preservicio, va a ser suficiente, eso es un mito, evidentemente. Tenemos muchos programas de formación y educación continua, pero lo que tenemos que provocar es que los docentes, las docentes, sean aprendientes para toda la vida. Es decir, que tengan claro no solamente la importancia, sino que tengan la voluntad de hacerlo y que conozcan los medios para hacerlo, particularmente cuando mucho de lo que deben aprender ya no va a ser en esta forma encapsulada, tradicional, de me inscribo una maestría, me inscribo un doctorado, sino que pueda responder a necesidades que rebasarán, digamos, la educación formal. En este caso, entonces, existe una amplia gama de sistemas e instituciones para preparar a los docentes, pero independientemente de certificaciones o experiencias, los docentes nunca terminan o completan sus identidades, capacidades o desarrollo profesional. Es una actividad continua y de dinámicas de aprendizaje y experiencias que duran toda la vida. Esto se puede aplicar realmente en este momento casi en cualquier profesión, pero si hay una que será particularmente sensible a esta formación permanente, es la actividad docente. El reto número 9, y este es también fundamental, y yo creo que justo la pandemia nos recordó la importancia de tener docentes autónomos. Hubo docentes que, ante la dificultad inicial de falta de comunicación, de no saber qué sucedía, de una manera independiente comenzaron a explorar mecanismos para trabajar con sus alumnos. Entonces, esta autonomía no es algo que se pueda conceder por decreto, sino hay que formar a las personas para que tengan posibilidad de tomar decisiones, que sean responsables por esas decisiones y que usen de una manera efectiva esa oportunidad de tener libertad para decidir. Entonces, aquí el punto que se menciona es que debe fomentarse una fuerte identidad profesional de los docentes. Esto incluye una inducción adecuada, desarrollo profesional continuo, que los maestros, de manera que los maestros puedan usar de manera efectiva juicio y experiencia para diseñar y liderar el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, lo que requerimos son docentes que en el aula, estando completamente aislados en ocasiones, puedan tener esta posibilidad de tomar decisiones y acompañar a sus estudiantes de la mejor manera posible. Me dará mucho gusto conversar sobre estos, escuchar qué opinan e incluso si a alguno no le hace sentido escuchar también que se rebata alguno de estos retos, es que necesitamos docentes futurólogos. ¿Y a qué me refiero con docentes futurólogos? Justo en esta lógica de poder anticipar lo que va a suceder, lo que se va a requerir, lo que debe cambiar, lo que la profesión debe modificarse. Esto es algo, por supuesto, complejo. De hecho, hay toda una disciplina finalmente que trabaja sobre este tema, pero lo que necesitamos recordar es que independientemente de quién argumente que el futuro es difícil de predecir, se requieren docentes que anticipen lo que debe cambiarse, lo que impide los cambios y en general anticipar las alternativas para comportamientos y condiciones que se presenten. Más que espectadores, esto es importante, tienen cada día la oportunidad y obligación de impulsar acciones en las aulas que garanticen las mejores bases para cambiar las trayectorias de vida de sus estudiantes. Es decir, hay un ejercicio, o al menos se debe generar esta posibilidad de que ustedes puedan anticipar cuáles son esas necesidades de los estudiantes. Cuando anticipamos los hechos usando evidencia para decidir, planear y actuar, nos convertimos en líderes de pensamiento y creamos mejores futuros. Es decir, la idea de anticipar estas condiciones que se presentan es para poder generar las condiciones, los cambios
las adecuaciones que se requieren en la escuela para que los estudiantes tengan la mejor trayectoria de vida. Un último punto que sí quisiera enfatizar, este es un ejemplo que uso con frecuencia. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado el famoso culto del cargamento. Este es un comportamiento que se empezó a observar en algunas islas que habían sido o que habían observado bases militares en la Segunda Guerra, si no mal recuerdo, donde obviamente llegaban aviones a traer servicios, bienes para poder atender a sus ejércitos, y esos bienes también se quedaban en la isla, es decir, había cierto beneficio en términos de lo que llegaba ahí. Algunas personas se dieron cuenta que años después las personas que habitaban en esas islas, en esas comunidades, empezaban a replicar lo que ellos pensaban traía los aviones. Entonces construían estas antenas, porque las antenas que había de radar para guiar a quienes aterrizaban durante la guerra, empezaron a usar lentes, hacían unos audífonos con cocos y antenas, hay otras fotos que lo muestran. Y esto es una metáfora sobre cómo a veces pensamos que haciendo lo mismo vamos a obtener un resultado distinto. Es decir, en la óptica de quienes hacían este culto al cargamento, estaban haciendo exactamente lo mismo que hacían antes y llegaba un avión con bienes para esa comunidad. Y eso no pasa. En educación y sobre todo en la formación docente sucede mucho. Asumimos que hacemos mucha formación docente, de hecho recordarán los datos de DALIS, los docentes mexicanos y las docentes mexicanas son de las que más proclives son a las actividades de formación, pero no siempre tienen ni la orientación ni la calidad de vida. De hecho, se invierte muy poco en educación de los docentes. Lo que quiero resaltar en este caso es que no basta pensar en qué hacemos o participamos en actividades de formación, sino hay que pensar si no a lo mejor estamos replicando este ritual donde nos reunimos, conversamos, discutimos, pero la pregunta es si realmente lograremos contar con las capacidades, habilidades, competencias para ser mejores docentes cuando estemos frente al aula. Entonces es más una invitación a evitar hacer este culto al cargamento en términos de organizar muchos cursos y pensar realmente si esos cursos o actividades nos ayudan a mejorar las actividades docentes. Y bueno, aquí pararía por el momento. Por supuesto, espero sea inicio de una conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora presentamos al doctor Hernán Medrano Rodríguez, relator de la conferencia y moderador. Se les entregaron unas papeletas para que elaboraran por escrito las preguntas referentes a la conferencia que acaba de dar el doctor, y les pedimos, si son tan amables, de pasarle las papeletas a las señoritas que se encuentran por los costados para que el doctor Hernán pueda leerlas y el doctor pueda dar respuesta o discernir, intentar dar respuesta a lo que es el tema, la conferencia magistral Enseñantes del siglo XXI para aprendientes del siglo XXII. 10 retos para la formación docente. ¿Sí? Hay que entregar las papeletas para que el doctor pueda dar lectura. Y obviamente los invitamos también para el día de mañana a la presentación del maestro Sergio Antonio Molina Granados, director de formación del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León, con la conferencia magistral La Formación como Práctica. Doctor, el micrófono es suyo para que dé lectura a las preguntas que ya tiene. Gracias, muy amable. Primero que nada, doctor Sergio, muchas felicidades. Muy interesante su conferencia. Realmente, y se lo digo a título personal, no sabía que iba a ligar el tema de la conversación con esta cuestión de cómo nos vamos a ver en el futuro, y me pareció muy interesante la forma como lo hizo. Te felicito, creo que nos da mucha luz y mucha claridad de realmente el efecto que tiene la función de cada uno de nosotros y el que va a tener o llega a tener en un futuro con las nuevas generaciones. ¿Sí? Eso creo que también nos pone a nuestros estudiantes en una visión de, bueno, ¿qué puedo investigar y
cómo puedo hacerlo para aportar un poco más y aclarar un poco más todo este proceso, ¿sí? Creo que la Escuela de Ciencias de la Educación, al permitirles y al solicitarles que elaboren una tesis para obtener su grado, pues les da esta posibilidad de hacerlos investigadores, que es uno de los puntos que usted coloca como reto, ¿sí? Me voy a permitir hacer lectura de las preguntas que han llegado y les pido que si tienen alguna pregunta que hacer, pues aprovechen y puedan redactarla por ahí para que el doctor Sergio Cárdenas pueda ir dando respuesta a la pregunta que ustedes hacen. Bien, la primera pregunta que recibí dice así. Voy a leer incluso un comentario que hace la persona, Héctor Azael Hernández Moreno. Dice que como observación ante la pandemia se necesitaba cambiar el plan de estudios, ya que la enseñanza migró a plataformas de educación a distancia y asincrónica, y los aprendizajes se mantuvieron como si el estudiante estuviera de manera presencial. Era un punto de partida para aprender a educar, vislumbrando en comprender en la educación a la sociedad del futuro. Por ello se pregunta, ¿cuáles serían, doctor Sergio, sus consideraciones al plan de estudios para desarrollar las habilidades de las necesidades del mañana? Es muy buena pregunta. De hecho, hay mucho trabajo alrededor, justo para primero identificar cuáles son esas competencias que serán relevantes, tratar de anticipar un poquito este tema, digamos, de futurología un poco, tratar de indagar qué es lo que va a permitir que una persona tenga un mejor desempeño, una mayor integración con su comunidad, que sea, vamos, alguien con una vida plena en términos un poco más coloquiales. Pero ese es un primer gran reto. Y el segundo es, una vez que se identifican esas competencias, cómo se podría transferirlas en términos de prácticas y en términos de objetivos dentro de las aulas. Yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo de cómo esta definición con la que contamos, que además nos da mucha certidumbre, eso es algo también que hay que recordar. A veces el currículum se convierte más en una zona de confort, y lo digo en un sentido positivo, es decir, es una función que cumple en poder dejar claro qué es lo que queremos lograr en cualquiera de los niveles y actividades de instrucción. Pero también tiene el lado negativo, que puede convertirse, como en este caso, en algo rígido, donde cuando, ante la dificultad de poder responder a una emergencia que no se había vivido, punto, era muy complejo poder entender cuáles de todos los conocimientos se podrían adoptar y promover. Entonces, en resumen, o quizá un poco en reacción, lo primero es identificar cuál es esa conversación y discusión de cuáles son las competencias. Ahí hay un texto, con todo gusto lo puedo compartir, donde se revisan un poco bueno, al menos era el currículum anterior de México, en términos de cómo capturaba o no las competencias del siglo XXI, entendidas como competencias del siglo XXI basadas en un documento que se publicó en el 2012, donde se hizo una revisión de literatura de todas las competencias que se asumían y habilidades que se asumía debían desarrollarse. En realidad se clasifica en tres categorías: es cognitivas, interpersonal e interpersonal. Es toda una tipología que se trabajó, digo, muy basada obviamente en Bloom, pero algo actualizado. Y desafortunadamente, y esto un poco para ligarlo, el currículum mexicano mencionaba muy poco conceptos asociados a estas competencias. Digo, tomen en cuenta que esto fue ya hace algunos años, antes de la reforma del 13 incluso. Entonces había pocas menciones, y la otra cosa que era muy interesante es que donde había menciones eran en materias que tenían el menor número de horas de acuerdo al programa. Probablemente se imaginarán, eran esencialmente en actividades de deporte, donde se hablaba, por ejemplo, de trabajo en equipo, y había algunas otras dispersas, digamos, pero al menos al hacer la revisión, en este caso era de los libros para el maestro, había muy pocas oportunidades y muy pocas menciones para estas competencias. Ahí lo que yo le sugeriría es tratar de seguir esta conversación con cierto cuidado, porque por un lado está muy ligada a discusiones de empleo, que a veces tiene esta óptica muy, digamos, economicista, muy preocupada solamente por trabajo y salario, que yo creo que es una visión reducida de lo que debe perseguir la educación, pero es una discusión fértil en términos de indagar dónde está la conversación de qué deberíamos saber.
Y la otra también, tener cierta cautela, porque esta conversación se da mucho en temas de tecnología. Es decir, la tecnología ha capturado mucho la conversación de cuáles son esas competencias y habilidades que se van a requerir en los siguientes años. Entonces, con esas dos, digamos, medidas de cuidado, es muy interesante y conveniente ver dónde está la conversación, insisto, de las competencias que van a ser relevantes. Este documento es de Hilton y Pellegrino, es una revisión que yo creo que sigue siendo vigente, donde viene este listado en términos de lo que detectaron, obviamente ya en términos de cómo lo transferimos a un currículum. No es un checklist, no es un listado de lo hizo o no lo hizo, sino que identificamos el mapa, y ese mapa puede entonces convertirse en acciones ya concretas en términos de actividades de enseñanza. Si alguien recuerda, y esto es interesante, creo, porque digo, también puede haber un debate, pero yo nunca había visto una definición del ciudadano al que aspirábamos en México hasta el 2013. De hecho, recordarán que había una descripción del ciudadano al que se aspiraba en esa reforma, bueno, depende si se denomina curricular o no, pero tenía un componente de reforma curricular. Yo creo que, bueno, de hecho, para mí era una reforma, digamos, completa, y yo creo que capturaba de mucho mejor manera que el currículum previo este tipo de competencias. Pero si ustedes buscan esa descripción del ciudadano, encontrarán muchas de estas menciones. Está un poco en desuso, es decir, se utilizó un poco en ese tiempo. Creo que no está ahora en una discusión pública, pero es ese tipo de ejercicios donde empezamos a capturar qué es lo que se asume debería desarrollarse. Chile también tiene algo similar, Singapur, por supuesto, donde comenzamos a observar de una manera, al menos en una breve descripción, cuáles son esas competencias que en principio asegurarán que una persona pueda integrarse, insisto, a su comunidad, tener una mejor trayectoria de vida en los siguientes años. Pero bueno, la invitación quería, por supuesto, comparto el documento con mucho gusto, pero la invitación es seguir esa conversación, porque al final es algo que impactará de manera inmediata lo que ustedes estén haciendo. Pongo de nuevo solo un ejemplo, creatividad, que es algo muy valorado, trabajo en equipo también es algo muy valorado, cosas también tradicionales, esto es muy importante, no quiere decir que estas sustituyen las fundacionales, leer y tener sentido numérico, en fin, las que se consideran que habilitan para adquirir nuevas competencias, eso sigue siendo importante. Lo que estamos viendo es un complemento a esas habilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de creatividad, insisto, es algo que ahora se valora, más tradicionales como llegar a tiempo. Cuando uno les pregunta en encuestas a empleadores, estas habilidades muy básicas siguen siendo importantes, lo que le denominan habilidades blandas. Entonces, es un poco encontrar cuáles son, insisto, esas habilidades que ahora son muy demandadas. Otra, por ejemplo, que es muy importante desarrollar en los estudiantes es el alfabetismo de información. Ese es fundamental, es decir, seguramente al escuchar estas competencias han encontrado textos, han encontrado modelos, quizá algunas tipologías, pero les pongo un caso que yo uso mucho como ejemplo. A lo mejor han escuchado, si no mal recuerdo, se llama el gusano de Guinea. El gusano de Guinea es un parásito, de hecho hace daño, al final se busca erradicar, de hecho hay campañas de salud para erradicar el gusano de Guinea. Y alguien subió una broma un tanto irónica de salvemos al gusano de Guinea. Es decir, puso en un sitio web, pues un tanto broma, de saber cómo a veces no tenemos cuidado de la información que usamos, de cómo se utiliza, si distinguimos o no la fuente, si la fuente no es confiable. Esto también lo ratificamos en otro estudio con algunos estudiantes que se les preguntaba dónde obtenían información y qué confianza le daban dependiendo del sitio. Y lo que encontramos es que le daban validez y confiabilidad a sitios que sabemos no la tienen. Pero no había esta cultura, este desarrollo de capacidades para poder usar de la mejor manera posible la información. Entonces me extendí un poco en la pregunta, la respuesta, pero eso es un poco lo que habría que comenzar a identificar. ¿Cuáles son estas competencias que empiezan a manifestarse? No se encuentran todavía, digamos, este es el currículo y estas son las competencias. Es algo todavía que hay que ir desarrollando. Obviamente sigue siendo responsabilidad, digamos, de los sistemas educativos encontrarlas, acercarlas, pero la gran pregunta que creo debe prevalecer, mantenerse, es cómo yo como docente voy a desarrollar esa competencia para poder acompañar a mis alumnos. Esa es un poco la preocupación, digamos, del momento, porque esto, insisto, va a seguir creciendo, va a seguirse manifestando, como decía el primer reto. Sí, claro. De hecho, prácticamente se requiere un compromiso muy
fuerte de parte del docente, ¿no? Con su propia práctica. En la medida en que tenga ese compromiso, es en la medida en que puede tener mejor resultado, ¿verdad? Porque yo he revisado planes de estudio y muchas veces cuando termina un plan de estudio y empieza otro, en básica, en primaria, en secundaria, en preescolar, te das cuenta que a lo mejor el que quitaron no estaba tan mal, ¿sí? Pero el asunto es que nadie lo entendió o mucha gente no lo entendió, ¿verdad? Eso sucede muy comúnmente. Otra de las preguntas que nos hacen dice así: ¿cuál sería una manera efectiva para promover la formación docente inicial o continua en el sentido de procurar la visión a corto, mediano y largo plazo, el formar las habilidades del siglo XXI-XXII del docente? Bueno, ahí habría, yo creo que dos conversaciones. Una es qué herramientas tenemos para mejorar el proceso de enseñanza de los formadores, es decir, toda esta conversación, digamos, de evidencia sobre cómo aprenden los adultos, por ejemplo. También en la mañana mencionábamos todo lo que hemos aprendido ahora del cerebro, ¿no? Ahora sabemos un poco más. Yo recuerdo y lo usaba mucho de anécdota, alguna vez entré a una conferencia donde el investigador ponía una foto de su hija con una especie de casco que era con lo que medían las reacciones eléctricas, digamos, ¿no? Y me acuerdo que usó una frase que para mí fue muy simbólica, esto ya tiene muchos años, y decía: sabemos más de la mente que del cerebro. Entonces esto era preocupante en términos de que sabíamos más de algo inerte, digamos, algo que no existía físicamente, que algo que, bueno, todos traemos uno en la cabeza. Pero un poco lo que quiero decir es que físicamente existía y sabíamos menos. Obviamente eso ha cambiado, es decir, ha habido mucho más investigación y ese es un campo que en principio está generando nuevas herramientas. De hecho, el propio reporte de la UNESCO lo menciona, como hay nuevas disciplinas que nos permiten comprender de mejor forma cómo están aprendiendo los niños. Por ejemplo, hace muchos años, no tantos años, estamos hablando de hace 10 años, observar clases era muy costoso. No sé si alguno de ustedes ha estado en algún ejercicio sobre cómo se observa la interacción de los docentes. Hace como 10 años, de hecho, la Fundación Gates desarrolló una cámara que permitía observar a 360 grados. La cámara era carísima, difícil de conseguir, en fin. Ahora eso se resuelve ya con teléfonos, entonces podemos tener esta posibilidad de estar observando reacciones de los alumnos, reacciones del profesor y poder analizar qué es lo que provoca una reacción de los estudiantes. Es decir, hay nuevas herramientas que creo que podrían utilizarse para tratar de entender cómo provocar esas mejores experiencias de aprendizaje. De hecho, hace unos días con un exalumno, él está estudiando o se está especializando en ciencia de datos. Y una de las ideas que salían era cómo empezar a capturar reacciones de los estudiantes para poder ligarlas a intervenciones específicas de los docentes. Es decir, es esta lógica de cómo acercamos tecnología o nuevas herramientas para poder entender de mejor manera qué es lo que formaría mejor a un alumno independientemente de la edad. En este caso estamos pensando más en adultos. Entonces, esa es una conversación. ¿Qué evidencia tenemos sobre cómo se aprende mejor? Y algunas pueden ser muy básicas, evidentemente cursos de 8 horas probablemente no es una buena idea para el que le toca llegar a la 7ª y a la 8ª hora, ¿no? Es decir, hay cosas muy, muy esenciales, pero hay otras, insisto, que se van generando y que pueden ayudar. Lo mismo que se pone aquí en términos de cómo ha cambiado la experiencia para los niños, también ha cambiado en términos de experiencia para los profesores. Es decir, obviamente ya el aprendizaje no solamente depende de estos programas, ya no solamente depende de las clases, los cursos que se toman, sino que ya hay una diversidad amplia en términos de herramientas y recursos para poder aprender. Ese es un primer punto. El segundo punto yo creo que tiene que ver con organización, y justo teníamos esa conversación en la mañana. Se requiere detectar muy bien lo que el docente necesita. Aquí hay una reflexión, incluso ustedes, digo, las oportunidades de aprendizaje no solamente se van a generar por la autoridad, la propia escuela las puede crear. Y algo importante es que detectemos qué es lo que necesita cada comunidad, es decir, alinear la necesidad concreta del docente con la posibilidad de realizar actividades de formación. Eso es fundamental. Si esa alineación se pierde, vamos a tener, es como si estuviéramos haciendo cascos de coco, es decir, hacemos lo que presumimos generar un aprendizaje, pero en realidad no estamos desarrollando el tipo de habilidades y condiciones que se requieren. Y tercero, yo creo que iría ligado un poco a esta conversación de aprendientes o
de generar aprendizajes a lo largo de toda la vida. Yo sé que es un cliché también, no se ha abusado mucho de esta lógica de aprender a aprender, que ni siquiera es nueva, ustedes la conocen, tiene muchos años que se menciona, pero yo creo en este reto en concreto que la educación continua es quizá un poco más un esfuerzo permanente, no sé cuál sería la frase. Alguien en algún tiempo usó educación recurrente, ¿no? A lo mejor yo pensaría, me robo ese término, y a lo mejor diría es una educación recurrente o una formación recurrente, es decir, el docente siempre tiene que estar creando estas oportunidades de aprendizaje para poder responder de mejor manera a lo que los estudiantes hacen. Y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Hay una profesora que ha estudiado justo, se metió al tema de educación mente y cerebro, y ella sugería en uno de sus textos una herramienta que se llama boleta de salida, le llama Exit Slip. Y entonces lo que hace esta maestra es una herramienta súper simple, literal, es una hoja de papel, donde le pregunta al estudiante qué fue lo que aprendió en esa clase. Literal. O sea, dime las 3 cosas, las 4 o 5 cosas que aprendiste en esta clase. Esto yo lo he usado en mi clase, un poco medio experimento, y es súper interesante poder ver. Uno asume, de hecho sería muy interesante hacerlo ahora, probablemente saldría con alguna sorpresa, ¿no? de qué se dio de estos retos, o cómo se interpretaron estos retos. En términos de aprendizaje mutuo, no estoy hablando de una falta de comprensión, al contrario, de cómo lo que se presenta genera una reacción en el estudiante que a su vez a mí me ayuda para mi siguiente presentación. En ese sentido va. Si se fijan, esa actividad, que de hecho la invito a que la hagan cuando enseñen, literal, es una hoja que diga, menciona qué aprendiste, 3 cosas que aprendiste en esta clase. Pídanlas que las llenen al final de la clase y después revísenlas y se darán cuenta lo diverso que resulta en términos de resultados de lo que presentaron. Algunas cosas sugieren que se pueden ajustar, otras sugieren que provocan una reflexión muy interesante, completa, otras sugieren que nosotros como profesores debemos mejorar, pero si se fijan son herramientas súper sencillas. Yo creo que esa sería como el tercer elemento quizá de cómo provocar estas oportunidades de aprendizaje, que sería esta disposición y habilidad para estar buscando constantemente habilidades que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño como docentes. Así es, sí, muy interesante. Para los alumnos que están ahorita iniciando su posgrado, sería muy enriquecedor si usted les pudiera orientar qué le ha dado a usted buen resultado cuando hace sus investigaciones. ¿Sí? Es muy buena pregunta, además complicada, porque justo en la mañana les decía, el hacer investigación es un poco como un aprendiz, ¿no? O sea, necesitas a alguien que te lo enseñe, que te lleve de la mano. Hay manuales de investigación, pero nunca va a suplir este acompañamiento de los investigadores. Les platico un caso. Mi tesis es un estudio sobre las escuelas de doble turno. Y la historia de mi tesis, de hecho, yo había estado estudiando otro tema, e incluso uno de mis asesores me decía, ya sigue sobre ese tema, te vas a graduar antes. Y dije, no, ya no es, prefiero explorar otra cosa. Bueno, la historia de esa investigación es que en un estudio que hicimos en San Luis Potosí, llegamos a una escuela y vimos que los bebederos tenían candado. O sea, literal tenían una tapa de metal con un candado. Ustedes lo conocen mejor que yo, igual van a decir, bueno, tuvo que hacer tesis doctoral para descubrir eso. Bueno, sí, con cierta pena lo reconozco. Pero en realidad, cuando visitamos esa escuela, vemos que los bebederos estaban con candado y llave. Y la primera pregunta es, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué un bien público que beneficiaría mucho a los alumnos tiene llave? La historia era, como ustedes ya conocen, que un turno había pagado los bebederos y el otro turno no había querido cooperar, y entonces el director dijo, ¿por qué? Entonces, en lugar de comprar más bebederos, compro 10 candados, ¿no? Bueno, lo digo sin criticar, es como sucedió. Y luego, ahondando, resulta que también había una biblioteca que pasaba exactamente lo mismo, estaba cerrada en la tarde. Y luego había libros que también estaban guardados, libros, digamos, de consulta también guardados, computadoras también guardadas, en fin. Entonces comenzamos a ver un patrón. Y la siguiente escuela que fuimos, perdón por descubrir el hilo negro, encontramos lo mismo. Eso para mí fue muy interesante. No, aquí está pasando algo donde el sistema, con la misma escuela, la misma comunidad, pocas veces el mismo director, depende del sistema, el nivel incluso, está provocando diferencias. Es decir, es un sistema público, los niños viven cerca de la escuela, pero tienen 2 rutas completamente diferentes. Y entonces el siguiente paso fue, bueno, esto ya
no había, aunque no lo crean, es algo que se sabe dentro del sistema, pero no había sido investigado, por lo menos no con la frecuencia que se esperaría, dado el efecto que tenía en términos de desigualdades. Entonces, el siguiente paso fue demostrar que los estudiantes que estudiaban o que asistían al turno vespertino tenían mayor edad, tenían mayor tasa de abandono y tenían menores puntajes en ese entonces en el LASO. Entonces, teniendo la fortuna de haber tenido asesores extraordinarios, me ayudaron a tratar de hacer una estimación, en este caso estadística, de cuál era la diferencia dentro de cada escuela en términos de estos indicadores y de los puntajes en LASO. Esa es mi tesis doctoral. Entonces, un poco lo que quiero resaltar con esto, yo creo que un primer punto, obviamente, es estar observando. De hecho, es una anécdota de un premio Nobel, donde decía, yo tomo mis preguntas del periódico. Obviamente lo decía tal vez con cierta ironía, no lo sé, pero cuando uno lee el artículo, lo que decía, yo me pongo a leer asuntos, veo temas que están saliendo, y creo que el ejemplo que usaba es que notaba que las televisiones variaban de precio. Entonces ahí venía una idea, bueno, ¿y por qué cambian de precio en la televisión? Y de ahí sacaba un tema. Pero un poco a lo que voy es que parte de la investigación, yo creo que un reto importante es encontrar investigación que sirva, investigación muy sólida, que nos ayude a encontrar o a resolver problemas. O sea, podemos analizar un problema, describir un problema, pero también podemos ayudar a resolverlo. Entonces creo que ese sería como un primer punto. El segundo punto que yo sugeriría es familiarizarse mucho con la literatura. Digo, sé que esto es algo obvio, especialmente si han llevado cursos de métodos, pero algo que es fundamental para un investigador es hacer buenas revisiones de literatura. Una buena revisión de literatura es algo que no se valora lo suficiente. Si ustedes logran hacer una buena revisión, es decir, comprender las fuentes, sintetizar, detectar evidencia sólida de la que no es, tienen prácticamente el 50% de su investigación resuelta. Quiero decir que tienen capacidad de identificar dónde hay una contribución, qué es lo que se ha respondido, qué es lo que no se ha respondido y qué es lo que ustedes podrían agregar a ese cuerpo de investigación. Tercero, yo creo que el tema de métodos es fundamental. Aquí hay digamos, yo lo presentaría como un problema, lo digo en un sentido positivo, recurrimos mucho a la investigación cualitativa en México. Es muy buena, es muy útil, nos ayuda a responder cosas, pero también hay que ir diversificando métodos. Creo que la invitación sería a que busquen también tomar en lo posible cursos de métodos cuantitativos, esto es algo muy útil. Y hay una vertiente, no nueva, tiene mucho tiempo, que es tratar de responder estas preguntas con métodos mixtos, es decir, tenemos ventajas del acercamiento cuantitativo y también del acercamiento cualitativo. Entonces aquí sería un poco pensar en métodos muy sólidos. Y quizá uno final es, bueno, habiendo encontrado esa pregunta, sabiendo si contribuye o no, teniendo un buen método y datos para responderlo, yo creo que hay una reflexión en términos de ser muy honestos. Esto también es importante. Hace un par de días veía a una científica que literal tuvo que retirar su artículo. Eso es penoso, digo. Para mí sería una pesadilla que tuviera que retirar un artículo porque un dato cometió un error. De hecho, perdón por regresar a la anécdota, pero en el caso de la investigación doctoral me pasó, cometí un error de programación y entonces los resultados me daban al revés. Resulta que les iba mejor a los del vespertino y tardé 3 días en encontrar que había puesto un menos equivocado, ¿no? Entonces, un poco el punto al que voy es que hay errores en la investigación que también hay que reconocer y hay que pensar que la investigación se nutre por honestidad, es decir, hay que ser muy honestos en lo que se investiga. Si hay resultados, hay que presentarlos. Si no hay resultados, también hay un hallazgo. No se trata solamente de presentar algo innovador. A veces incluso preguntas muy sencillas, temas muy sencillos, son esenciales. Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, les voy a dar un tema que al día de hoy yo no he visto investigación. ¿Ustedes saben cuál es el número ideal de de alumnos por docente? O sea, ¿cuál es ese punto en México donde en principio, si pongo un alumno más, ese alumno más va a provocar que se aprenda menos? No sé si me expliqué. Es decir, intuitivamente, si tenemos 20, puedo enseñar de una manera, pero si tengo 21, 22, 23, la interacción cambia. ¿Ustedes saben cuál es el número ideal en México? Hay un número internacional, de hecho hay investigaciones sobre el tema. Probablemente no lo sabemos, es decir, y este ejemplo lo he puesto hace quizá 10 años y seguimos sin saberlo. O sea, no hay un estudio en México que nos diga, bueno, ojalá lo haya y yo no haya revisado recientemente, pero no hay un estudio que nos diga cuál es ese punto ideal del tamaño de grupo para México. Hay internacional,
sabemos en la literatura internacional, pero en México no se ha estudiado principalmente por la falta de datos. Pero ese tema tan básico es, por ejemplo, una oportunidad para poder estudiarlo, incluso hasta cualitativamente. O sea, cuál es la interacción, no tiene que ser solamente cuantitativo, sino cualitativamente poder explorar qué es lo que está pasando. Lo que quiero mencionar con ese punto es que las preguntas allí están, las oportunidades de investigación están, y por supuesto la posibilidad de contribuir a resolver, que además este dato tiene una implicación enorme. Hay estados que por ley establecen 35, creo. Está en la ley. ¿De dónde salió ese dato? Probablemente del escritorio de un diputado que no tenía datos. Simplemente 35 hacía sentido, bueno, pongamos 35 en la ley. Con esto quiero decir las implicaciones que tiene el generar investigación útil. Bueno, no me extiendo, pero yo creo que ahí sería una posible oportunidad para que ustedes puedan hacer esa investigación. Y regreso un poco a la presentación. Recuerden que la investigación no solamente tiene como fin la publicación, al final es que pueda generar elementos para que ustedes puedan mejorar la práctica o los que vengan detrás de ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor Sergio Cárdenas. Un aplauso. Muchísimas gracias. Le pedimos ahora a la anfitriona de este evento, nuestra directora, la maestra Normeliana Díaz de Sollano Núñez, tenga bien de pasar a entregar el reconocimiento al doctor Sergio Cárdenas Deja por su conferencia magistral Enseñantes del siglo XXI para aprendices del siglo XXII, 10 retos para la formación docente. Con su permiso. Escuelas de Ciencia, le doy lectura a la constancia que le entregaremos al doctor Sergio Cárdenas. Escuela de Ciencias de la Educación otorga la presente constancia a Sergio Cárdenas Deja por la conferencia magistral Enseñantes del siglo XXI para aprendientes del siglo XXII, 10 retos para la formación docente. En el marco de las 26ª Jornadas de Actualización Docente, los retos de la formación docente en una nueva realidad, realizadas los días 4, 5 y 6 de abril del 2022. Normeliana Díaz de Sollano Núñez, director, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminado las labores del día de hoy, no sin antes invitarlos a la conferencia magistral del día de mañana, la formación como práctica, impartida por el maestro Sergio Antonio Molina Granados. Muchísimas gracias y por aquí nos vemos mañana. Gracias.